no hay más. Y el Espíritu Santo es la persona de la divinidad que Jesús dijo que iba a dejar cuando Él se fuera, que el Espíritu Santo vendría a nosotros, que nos guiaría a toda verdad, sería el que nos selle. Él es el que nos está preparando para que cuando Jesús venga, nosotros podamos estar listos para ir a morar con Él a la patria celestial. Pero para ello es necesario dejar que el Espíritu Santo nos prepare. Y como buen profesor, Él nos va a dar las lecciones y eventualmente nos va a llevar, nos va a realizar pruebas para ver que también hemos aprendido la lección. Así que solamente hay un Espíritu Santo y solamente hay un cuerpo. Entonces, ¿por qué hay tantas iglesias? Las divisiones. Eso es promovido por el enemigo de Dios. Pero ¿sabes qué? Como dijo Jesús, Él tiene ovejas en todas esas iglesias, en todos esos grupos, aún en aquellos que ni siquiera mencionan a Dios. Y Él dijo, Jesús dijo, que le era menester buscar esas ovejas, porque el cuerpo de Cristo es espiritual, no pertenece a ninguna denominación en particular, y eso es importante que tú y yo sepamos. Hay muchas iglesias que dicen, yo soy la iglesia verdadera. La iglesia verdadera, el cuerpo verdadero de Cristo es espiritual, y Él está formando su iglesia espiritual con todos aquellos que permitan que el Espíritu Santo lo guíe. Esa es la característica principal. Así que si tú y yo permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, entonces nosotros estamos formando parte del cuerpo, que es uno solo, el cuerpo de Cristo. Muy interesante. Muy bien. ¿Qué más para fomentar la unidad? ¿Qué más? Todos los dones, el fruto y la gracia provienen del Espíritu Santo, morando en la vida de cada uno de nosotros los creyentes y por ende en la iglesia. Cuando haya falta de unidad en la iglesia, esto demuestra la ausencia del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Wow! Hablamos de que hay problemas en la iglesia. La principal es la falta de unidad. Cuando hay falta de unidad, el Espíritu Santo no está. Porque el Espíritu Santo te lleva a deponer tu yo. El Espíritu Santo te lleva a destronar el yo y permitir que el Espíritu dirija. Si tú no estás permitiendo que el Espíritu Santo te dirija, si yo no estoy permitiendo que el Espíritu Santo me dirija, ¿qué es lo que sucede entre nosotros? Lo que dice el apóstol Pablo en, ya se me olvidó, en las obras de la carne, así ya me acordé. En Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21. Allí está la lista de lo que pasa cuando no estamos siendo guiados por el Espíritu. Es más, en Gálatas 5:18 nos dice que nosotros debemos estar siendo guiados por el Espíritu. Pero y es más, el capítulo 5 de Gálatas, versículo 16 al 26, nos está hablando justamente de qué pasa cuando tú no andas en el Espíritu. El versículo 16 del capítulo 5 de Gálatas dice, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Ven? Hay que adoptar un estilo de vida en donde tú estás andando y caminando, permitiendo que el Espíritu Santo more en tu mente. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
¿Qué significa eso? Que si tú andas en el espíritu, la naturaleza carnal va a morir. Pero si la naturaleza carnal no muere, ¿cuáles son las características que desplegamos nosotros? Primero, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, y la lista sigue. Así que si en una iglesia que dice que es el cuerpo de Cristo, tú tienes todas estas características, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Que el Espíritu Santo no está allí. Y si el Espíritu Santo no está guiando, entonces ¿quién lo está? Solamente hay un solo Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios no está allí, lamento informar, entonces lo que está guiando es un espíritu que es anticristiano. Y lo dejo allí. Así que el tercer uno, para fomentar la unidad, porque el caminar con el Espíritu Santo es definitivamente el elemento esencial para tener unidad. El tercer uno es una misma esperanza de vocación. Y eso fue lo que vimos en el versículo 4, versículo 1. Todos hemos sido llamados y el comentario bíblico nos habla acerca de una misma vocación. Y cuando habla de una misma esperanza de su vocación, cuando nos habla de una misma esperanza, estamos hablando de que tenemos la misma esperanza en el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. A eso fuimos llamados. Todos nosotros, cuando conocimos a Jesús, nos dimos cuenta de que el estilo de vida que llevábamos no nos iba a conducir a nada, es más, nos estaba conduciendo a la muerte eterna. Al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, nosotros cambiamos nuestro destino, empezamos a caminar hacia la vida eterna. Esa es la esperanza que adoptamos cuando fuimos llamados. Y esa es la misma esperanza. Si nosotros como cristianos no nos une la esperanza de la vida eterna, entonces no sé qué nos va a unir. Pero Juan 3:16 lo dice claramente. De tal manera Dios nos amó que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree, si todos creemos en lo mismo, no nos perderemos, tendremos vida eterna. Esa es la esperanza a la cual hemos sido llamados. Así que ya hemos visto 3 unos, un mismo cuerpo, solamente hay un cuerpo, solamente hay un Espíritu Santo y tenemos una misma esperanza. Pero nos faltan 4 unos. Los otros 3 elementos, un Señor y una fe. El tercero está en la otra pantalla, que es un solo bautismo. Así que vamos a ver un mismo Señor. Sí, tenemos un mismo Señor, a Cristo Jesús. Solamente hay uno. Tenemos una fe. Es decir, que todos los cristianos entran al cuerpo de Cristo por medio de la fe en Él. Si no creemos, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y aquí en Romanos capítulo 3, versículos 29 al 30 se nos dice que todos entramos por un mismo Señor. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? Nos pregunta el apóstol Pablo. ¿No es también Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos, a los judíos, y por medio de la fe a los incircuncisos. Así que por medio de la fe,
Y la fe implica no solo creer, porque los demonios también creen y tiemblan. Estamos hablando de que cuando yo creo en Dios, yo adopto un estilo de vida que refleja lo que yo creo. Ya no vive más el yo, vive Cristo en mí. Y cuando Cristo vive en mí, yo estoy adoptando un estilo de vida con base en lo que creo. De eso se trata. Y solamente hay un Dios, el mismo Dios que es de los judíos, es el mismo Dios de los gentiles. Dios es uno, no hay más. Así que ya hemos visto aquí dos unos más, un solo Señor, una sola fe. Ahora veamos un solo bautismo y un Dios y Padre de todos. Y con eso terminamos esta lista de unos. Un bautismo. Y cuando hablamos de un bautismo, estamos hablando de que solamente hay una manera de bautizar. Es la manera que Jesús nos dejó como ejemplo, el bautismo por inmersión. Cualquier otra cosa no es bautismo. Es más, la palabra bautismo significa sumergir. Así que si usted fue bautizado de otra forma, como lo fui yo, necesitamos bautizarnos como se bautizó Jesús, por inmersión. ¿Y qué implica el bautismo? El bautismo implica que nosotros renunciamos a nuestro estilo de vida pecaminoso, sepultamos esa vida antigua y cuando salimos del agua, salimos en novedad de vida. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4 nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Bautizados en Cristo Jesús, bautizados creyendo en Jesús y bautizados como se bautizó Jesús. Por tanto, hemos sido sepultados con él, como Jesús fue sepultado, por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Por eso es importante que tú y yo nos bauticemos en el bautismo en Cristo Jesús y como Cristo se bautizó, porque así estaremos reflejando la muerte de nuestro antiguo estilo de vida y el salir del agua con una nueva vida. De tal manera que ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús después de que hemos pasado por el bautismo, donde enterramos nuestro antiguo yo, nuestra antigua manera de vivir, en donde nosotros éramos los que guiábamos nuestra vida y ahora nacemos nuevamente. ¿Sí? Nacemos nuevamente, porque primero nacimos como bebés y ahora nacemos nuevamente, pero con la conciencia de que estamos adoptando un nuevo estilo de vida. Es más, hablando de adoptando un nuevo estilo de vida, solamente podemos bautizarnos siendo adultos. Después de haber estudiado la palabra de Dios, estar conscientes de que el estilo de vida que llevábamos antes era un estilo de vida que conducía a la muerte eterna. Y ahora, como nos dice el apóstol Pablo, o no sabéis, quiere decir que se requiere un conocimiento para pasar por el bautismo. Todos los que hemos sabido, hemos conocido
entonces somos bautizados en Cristo Jesús. Lo dejo así. Muy bien, ahora ya hemos... perdón, nos falta un solo uno. Tenemos un Dios y Padre de todos, como vimos en la filmina pasada, que solamente hay un Dios. Pero, ¿saben? Hay algo interesante aquí en cuanto a un solo Dios. Vamos a verlo en la siguiente filmina. Nos dice Efesios 4, 5 y 6 que hay un solo Señor. ¿Qué quiere comunicar Pablo mediante esta descripción de un solo Dios, Padre de todos? Dios es nuestro creador, por ende es nuestro Padre por creación, por ser nuestro creador, pero también es nuestro Padre por redención, porque Él permitió que nuestro hermanito Jesús muriera en la cruz del Calvario para satisfacer, yo no diría para satisfacer, yo diría para ejecutar, para cumplir con el requisito de la ley de que el que peca, todo aquel que peca, es reo de muerte. Eso es lo que nos dice Romanos 3:23, si la memoria no me falla. Hoy es el día en que la memoria está. Romanos 3:23 nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, nos dice otro versículo también, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Así que alguien tenía que morir, y si nosotros no íbamos a morir, entonces Jesús tomó nuestro lugar, murió en nuestro lugar. Así que nosotros hemos sido comprados, como dice el texto, por la sangre de Cristo Jesús. Y nosotros hoy en día tenemos el gran privilegio de ser llamados hijos de Dios, como dice Primera de Juan 3:1. Si tú y yo aceptamos ser adoptados por nuestro Padre Celestial, no solamente seremos hijos por creación, sino también hijos por redención. Y nuestro Padre, tener el mismo Padre, es un ente unificador. Somos hermanos y hermanas en Cristo porque tenemos el mismo Padre. Y eso nos une porque llegamos a ser parte de la familia de Dios. Así que ahora sí, terminamos los 7 unos. Y el tener, como dije, el tener el mismo Padre es la fuente de la unidad. El hecho más grande que el corazón humano puede descubrir es que Dios es un Padre en quien se puede confiar, es amigo del hombre. A lo largo de los siglos, los hombres han anhelado tener a alguien a quien dirigirse en este mundo hostil. Y tenemos, gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual nosotros vivimos. Un solo Padre, un solo Señor, un solo Espíritu Santo. Wow. Así que estamos ya concluyendo y le damos gracias a Dios que si nosotros le prestamos atención a estos primeros 6 versículos de la epístola a los Efesios, vamos a notar lo siguiente. En primer lugar, la unidad es un hecho espiritual. Estamos cimentados en los 7 unos. Es una realidad que podemos vivir si dejamos que el Espíritu Santo nos dirija. En segundo lugar, esta unidad requiere nuestro celo para fomentarla y para hacerla crecer. Se requiere definitivamente un esfuerzo. Y aquí tenemos los 7 unos: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos,
en todos. Creo que me salté aquí, sí, me salté un par. Tenemos un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, un espíritu con la cual fuimos llamados, una misma esperanza, ahora sí, un Señor, va cuatro, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos en todos. Así que es necesario hacer un esfuerzo para mantener la unidad. Y no sé qué pasó con la cita de la hermana White, pero voy a tener que salirme de aquí temporalmente. Eh, ya la vi, es que no la puse. Muy bien. La cita de la hermana White viene de Testimonios para los Ministros, páginas 29 y 30, y nos dice lo siguiente. Dios está sacando a un pueblo. Miren ustedes, Dios está sacando un pueblo. Él está trayendo así aquellos que han de formar parte de su cuerpo, aquellos que permiten que el Espíritu Santo los dirija. Y los está colocando sobre la plataforma de la verdad eterna. Y esa plataforma consiste en tres aspectos. Estaremos siendo guiados por el Espíritu Santo a toda verdad. Estaremos obedeciendo a Dios, que es nuestro Padre. Estaremos, perdón, ups, disculpen, se me olvidó que me había salido de la compartir la pantalla. Espérense. Aquí voy. Regreso. Aquí. Muy bien, disculpen. Es que esto aquí definitivamente... caramba. Ahora sí. Muy bien. Estábamos hablando de los escritos de la hermana White para concluir, que vienen de Testimonios para los Ministros, página 29 y 30, en donde Dios está llamando para sí a todos aquellos que están siendo guiados por el Espíritu Santo, que permiten que el Espíritu Santo los guíe, y los está colocando sobre una plataforma. Esa plataforma aquí es la vida eterna. Todos aquellos que han creído, como dice Juan 3:16, tendrán la misma esperanza de la vida eterna. Esa será su primordial. Pero a la vez, la siguiente característica es que obedecerán a Dios como nuestro Padre Celestial, obedecerán los mandamientos de Dios y tendrán la fe de Jesús. Esa es la plataforma base sobre la cual Cristo está uniendo su iglesia. No estaremos en desacuerdo, creyendo uno una cosa y teniendo otro una fe, y opiniones totalmente opuestas, moviéndonos cada uno independientemente del cuerpo. Por la diversidad de dones y ministerios que el mismo Espíritu Santo ha puesto en la iglesia, todos podemos estar y todos debemos llegar a la unidad de la fe. Hay diversidad de dones, pero un solo espíritu. Y es necesario, como dice Efesios 4:13, que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que lleguemos a ser perfectos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando hablamos de que la plenitud de Dios, eso fue lo que pidió el apóstol Pablo, que la plenitud de Dios se viera en nuestras vidas. Debemos ir creciendo hasta llegar a esa estatura. Así que concluimos diciendo, aunque tenemos una obra individual, una responsabilidad individual delante de Dios, no hemos de seguir nuestro propio juicio independiente, sin considerar las opiniones y los sentimientos de nuestros hermanos. Este proceder conducirá al desorden en la iglesia.
Si nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, nuestros corazones serán dóciles para recibir enseñanza. ¿Se acuerdan de lo que les dije? Que es necesario adoptar el espíritu de ser estudiante y no de ser profesor. Porque cuando tú adoptas el espíritu de que tú todo lo sabes, el Espíritu Santo no te puede guiar. Pero cuando tú adoptas la actitud de querer ser guiado por el Espíritu Santo, porque tú sabes que puedes confiar en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te